La Iglesia Cristiana Jesús el Cordero presenta El devocional con el pastor Hernán de la Osa. Nutriéndonos cada mañana con la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo. Bienvenidos. Bienvenidos al devocional. Mis estimados oyentes, estamos una vez más aquí para conectarnos con el Señor. Vamos a hacerlo orando y estudiando la Biblia. Ore conmigo. Vamos a pedirle a Dios su cobertura. Recuerde que orar nunca está de más ni sobra. Padre, te adoramos, te bendecimos, Padre. Te damos la gloria y la honra, la alabanza. Gracias, Señor, por tus bondades. La cobertura tuya pedimos en este día. Amén. Bien, voy a tener mi sermón hoy en el profeta Samuel. Primera vez Samuel, voy a estar en el capítulo 2 y capítulo 3. Voy a estar predicando bajo el tema Perdí lo que se esperaba de mí. Perdí lo que se esperaba de mí. Lo voy a basar en mi mensaje, voy a tomar como referencia a un sacerdote llamado Elí. Un sacerdote llamado Elí, que ministró a Israel en el tiempo de los jueces. Tendré 3 puntos en mi sermón. Para iniciar, vamos a leer en el capítulo 2, versículo 27 y 28, dice: Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: Así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Primer punto: el llamado y la responsabilidad no garantizan el éxito. Este hombre llamado Elí ejercía el sacerdocio. Se nota así claramente que él tuvo un llamamiento de parte de Dios. Era descendiente de Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel. Aarón fue escogido por Dios allá en Egipto y él era descendiente. Dios aquí, en este versículo, en estos 2 versículos que yo he leído, dice Dios y lo certifica que verdaderamente Elí tenía un llamamiento para ejercer el sacerdocio. Uno creyera que por haber sido llamado para ejercer un ministerio ya tiene todo ganado. Uno creyera que porque tiene un llamado al pastorado, evangelista, profeta o maestro, ya es exitoso. Ya estamos exentos del fracaso. Pero no es así. El llamamiento y las responsabilidades que conlleva el mismo no nos garantizan que seremos exitosos en el ministerio al cual Dios nos haya llamado. Un llamamiento de Dios no garantiza que no vayamos a fracasar. Hay muchas cosas que dependerán de nuestro desempeño, de nuestra fidelidad al Dios que nos ha llamado, a Jesucristo de Nazaret, que nos llama al ministerio según Efesios 4:11. Este es el caso de este sacerdote llamado Elí. Tuvo un llamamiento de Dios, pero eso no era garantía de éxito. Así que vamos a seguir desarrollando nuestro sermón y vemos qué fue lo que pasó con la vida de este hombre. Es terrible lo que voy a decir hoy. Segundo punto. Vamos a leer el segundo punto. Vamos a leer la Biblia en los versículos 22 al 25. Dice: Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión.
y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Segundo punto, oiga bien, segundo punto, la tolerancia del pecado destruye el legado. La tolerancia del pecado destruye el legado. Grábese eso. Los ministros de Dios no podemos tolerar el pecado. Somos responsables ante Dios. No nos vamos a volver locos con un juguete como muchos dándole palo a la gente a la loca. Porque la Biblia dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero no se puede tolerar el pecado en la casa de Dios. Y fue lo que pasó con Elí. Él tenía dos hijos, Ofni y Finés. Ambos eran sacerdotes. Ejercían el sacerdocio. Pero estos hombres deshonraron a Dios y al sacerdocio. Señores, porque estos hombres empezaron a hacer cosas que no le agradaban a Dios, como acostarse con las mujeres que iban al templo, al tabernáculo a vigilar. Y pare de contar otras cosas que no le agradaban al Señor. Elí pareciera que los hubiera amonestado, pero más adelante, cuando usted lee todo el contexto, la Biblia no dice que los estorbó ni los exhortó como debía ser. Simplemente medio le dio una palmadita. Lo que podemos apreciar en este segundo punto es muy terrible. Toleró Elí el pecado porque eran sus hijos. El pecado no se le debe tolerar a nadie en absoluto, porque destruye el legado. Y eso le pasó al sacerdote Elí. Quedó sin legado. Nosotros estamos llamados para dejar un legado, para dejar una huella, para que nuestro ministerio, detrás de nuestro ministerio, queden hijos espirituales, gente a la que Dios llame y el legado continúe. La obra de Dios siga. Pero ese no es el caso de Elí. Toleró el pecado, y cuando se tolera el pecado, el legado se pierde. No queda legado. Eso es algo bien delicado y le ocurrió a Elí. Vamos al tercer punto para finalizar el sermón. Terrible esta palabra. Vamos a leer ahora en el capítulo 3, versículo del 11 en adelante. Dice así. Vamos a leer el verso 10. Vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces a Samuel. Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré una gran cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha exhortado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, pues que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrendas. Terrible palabra esta. Tercer punto. Grave bien. Grave bien. Perder lo que Dios esperaba de mí no significa el fin. Señores, terrible. Porque aquí, en estos versículos, nos habla cómo Dios quitó a Elí
del sacerdocio para siempre. Y no solo a Elí, le quitó el sacerdocio a Elí y a su familia. Es decir, se murió el legado por haber tolerado el pecado de sus hijos. No se puede tolerar el pecado en la iglesia del Señor. Como este hombre toleró el pecado, se quedó sin legado. Dios lo echa de sacerdocio, lo quita del sacerdocio y quita definitivamente el sacerdocio de la casa de Elí. Porque el sacerdocio era por familia. Si él se moría, sus hijos continuaban el legado. Y cuando sus hijos murieran, sus nietos continuaban el legado. Aquí el legado llegó hasta ahí. No quedó legado. Su llamamiento, su ministerio llegó hasta ahí. Señores, que no nos pase a nosotros como le pasó a Elí. No se puede tolerar el pecado. Hay que corregirlo con amor y misericordia y verdad, pero hay que corregirlo. Pero aunque se pierde el legado, o aunque no se pierda lo que Dios esperaba de mí, el plan de Dios continúa. Porque vemos que Dios se levantó a un hombre ungido llamado Samuel. Y con Samuel el plan de Dios siguió. Pero la familia de Elí y Elí quedaron sin legado sobre esta tierra. Que esto no nos acontezca a nosotros. Que podamos darle a Dios lo que Él espera de nosotros. No perdamos lo que Dios espera de nosotros. Démosle a Dios lo que Él espera de nosotros. Dele a